Bien, buenos días a todas y a todos. Vamos a iniciar la sesión plenaria ordinaria del mes de febrero con el siguiente orden del día. En la parte dispositiva, el punto número 1, que sería la aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el 28 de enero de 2026. No sé si hay alguna cuestión. Queda aprobada, por tanto, por unanimidad. El punto número 2, que es la aprobación, si procede, de la ampliación del convenio regulador de la delegación de las facultades de gestión, recaudación e inspección de tributos locales y demás ingresos de derecho público del Ayuntamiento de Fuente de Pedronarro. En este organismo, dictaminado por unanimidad, se ratifica la misma. El punto número 3, que sería la aprobación, si procede, de la ampliación del convenio regulador de la delegación de las facultades de gestión, recaudación e inspección de tributos locales y demás ingresos de derecho público del Ayuntamiento de Santa Cruz de Moya. En este organismo, también dictaminado por unanimidad, la que ratificamos. Punto número 4, que es la aprobación, si procede, de la ampliación del convenio regulador de la delegación de las facultades de gestión, recaudación e inspección de tributos locales y demás ingresos de derecho público del Ayuntamiento de Priego. En este organismo, ratificada la unanimidad. Punto número 5, aprobación, si procede, de la modificación de la RPT del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria para el 2026, también dictaminado por unanimidad, la cual se ratifica. Punto número 6 es la desestimación del recurso de reposición de la RPT 2026, coordinador, jefe de servicios PEI. Tiene la palabra el señor Fresneda. Sí, gracias, presidente. Muy buenos días a todos y todas. Paso a leer la propuesta que presento para elevarla a pleno sobre el recurso de reposición contra la aprobación de la RPT 2026 en relación al puesto jefe de servicio del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, Protección Civil y Emergencias, interpuesto por Francisco Soriano García. Con fecha 18 de enero del 2026, el referido funcionario de la Excelentísima Diputación, en situación administrativa de servicios en otras administraciones, formuló recurso de reposición contra el acuerdo de fecha 16 de diciembre de 2025 del Pleno de la Diputación Provincial de Cuenca, por el que se aprueba la RPT 2026 de personal funcionario y laboral de esta administración para el ejercicio 2026, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 19 de diciembre de 2025. Acaba solicitando que, teniendo por formulado recurso potestativo de reposición contra el acuerdo plenario de la aprobación de la RPT antes mencionada en referente al puesto de jefe de servicio de prevención y extinción de incendios, protección civil y emergencias, y por solicitada expresamente la extensión de los efectos de la sentencia número 83/22 de 3 de marzo de 2022, dictada en el procedimiento abreviado 25/2022 por el Juzgado de lo Contencioso, se sirva a emitirlo y, previo a los trámites oportunos, el puesto de jefe de servicio de prevención y extinción de incendios, protección civil y emergencias, manteniendo la escala, subescala, clase y grupo de clasificación actual, se abra el subgrupo A1/A2, conforme a lo determinado en las referentes sentencias, sustituyendo el término coordinador por el de oficial, que es el que se refiere en el Reglamento para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, Protección Civil y Emergencias de la provincia de Cuenca, aprobado por este mismo órgano. Posteriormente, con fecha 11 de febrero de 2026, la jefa de servicio de personal emite informe por el que se basa, en base a los hechos y fundamentos de derecho que en el mismo se contienen, consideran que el recurso de reposición debe ser desestimado. En consecuencia con lo anterior y en ejercicio de la potestad de autoorganización reconocida a esta Administración Pública conforme a lo dispuesto en los artículos 2.1 de la Ley de Bases del Régimen Local y el artículo 137 de la Constitución Española, y en base a los puestos, se propone que por este Pleno se emita el dictamen favorable a la propuesta que se formula para su posterior sometimiento. Estoy leyendo lo de la Comisión de Personal, es para que se someta a Pleno ya directamente a tenor de la siguiente desestimación. Desestimar íntegramente el recurso de reposición planteado por don Francisco Soriano García contra el acuerdo de fecha del 16 de diciembre de 2025 del Pleno de la Diputación Provincial de Cuenca, por el que se aprueba la relación de puesto de trabajo de personal funcionario y laboral de esta Administración para el ejercicio 2026, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el 19 de diciembre de 2025. Se sometió a su consideración en la Comisión Informativa de Personal, se dictaminó favorablemente esta desestimación con los votos a favor del Grupo Socialista, los 3 diputados que formamos parte, y las 2 abstenciones, si no recuerdo mal, fueron abstenciones del Grupo Popular, por tanto viene dictaminado favorablemente por la Comisión de Personal. Nada más. Gracias, señor Fresneda. Señora Plaza, tiene usted la palabra. Buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Fresneda.
Nuestro grupo va a votar en contra de este punto y no vamos a entrar en el fondo del asunto. Votaremos en contra por los siguientes motivos. La semana pasada, en la Comisión Informativa de Personal, solicitamos expresamente que se incorporase al expediente de la desestimación del recurso el informe de la RPT de 2024, que se citaba en el informe del Servicio de Personal y que, según dicho informe, debía figurar como documento 1. Ese documento no estaba disponible cuando se convocó la Comisión Informativa de Personal y tampoco ha estado disponible en la convocatoria de este pleno. A pesar de que su ausencia de este documento fue advertida en esta comisión y así consta en el acta, como se ha podido comprobar. Esta situación supone una vulneración del derecho básico de los diputados al acceso previo a la documentación de los asuntos incluidos en el orden del día. Es un derecho que está reconocido tanto por la Ley de Bases de Régimen Local como por el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Y nosotros vamos a votar por eso en contra. No vamos a solicitar la retirada del punto del orden del día. Tampoco vamos a impugnar el acuerdo porque entendemos que tampoco es una documentación que sea determinante para fijar un criterio, pero sí consideramos que se trata de una falta de respeto hacia nuestro grupo, al Grupo Popular, y se trata también de una mala praxis administrativa que lamentablemente pues se está repitiendo con demasiada frecuencia. Nada más. Gracias. Sí, señor. Gracias, señora Plaza. Bueno, como no entra en el fondo, tampoco voy a entrar. Al final, como le dije en la comisión, nos vamos a remitir al informe de personal, al informe jurídico que tenemos. Y respecto a esto, efectivamente, se comentó así en la comisión. Usted y yo sabe que le dijo el director de Recursos Humanos que se lo facilitaría. Entiendo que se le olvidó. Me aseguro personalmente de que se le haga llegar ese informe. Prácticamente se lo voy a decir ahora mismo, así durante el transcurso del pleno se le puede llegar. Pido mis disculpas porque no me he asegurado de ello, que era mi labor quizás, aunque sí he de decir que el informe de la RPT tuvieron acceso en su día porque fue aprobado en el pleno, pero es verdad que lo solicitó tuvo acceso del informe de la RPT en el pleno de que lo aprobamos. Pero vuelvo a hacer hincapié en eso. Voy a pedírselo al director de Recursos Humanos y se lo hago llegar, si puede ser durante este mismo pleno, se lo hago llegar. Ruego mis disculpas y agradezco que no pidan tampoco la retirada del pleno. Muchas gracias. Perdón, pasamos a la votación del mismo. Votos a favor de la desestimación, votos en contra. No hay abstenciones. Queda, por tanto, aprobada la desestimación del mismo. Punto número 7. La aprobación definitiva de la cesión de la finca en la calle Carretera 26 de Molinos de Papel al Ayuntamiento de Palomera para uso de instalaciones deportivas. Ya fue tratado en el anterior pleno, debatimos, me imagino que se ratifica tanto el voto en contra como abstención. Yo creo que no merece la pena. Tienen mi compromiso, lo volví a reiterar en la comisión, que cualquier bien de estas características que pueda tener un uso en algún municipio de la provincia, vamos a seguir el mismo criterio y por tanto procedemos, si les parece, a la votación. Votos a favor de la aprobación definitiva, abstenciones, no hay en contra, por tanto queda aprobada. Punto número 8, que es la aprobación de la modificación del artículo 3.2 Estatutos del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y recaudación en relación al domicilio legal del mismo organismo. Fue dictaminado por unanimidad y se ratifica. Pasamos, pues, a la parte de control y fiscalización, el punto número 9, que es dar cuenta de las resoluciones de la presidencia dictadas desde la última sesión plenaria ordinaria. Tiene la palabra la señora secretaria. Gracias. Ilustrísimo señor presidente, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, da cuenta al Pleno Provincial de las resoluciones adoptadas sobre materias propias de su competencia, así como de las delegadas en los señores diputados desde la última sesión plenaria ordinaria hasta el decreto de convocatoria de este Pleno. Las mencionadas resoluciones fueron extendidas en el libro de decretos que para este fin se custodia en la Secretaría General a disposición de los señores diputados para su consulta, desde el decreto número 231 al 569, que corresponden entre el 23 de enero de 2026 al 20 de febrero de 2026. Muchísimas gracias. Pasamos, pues, ya antes del
último punto, se han presentado 4 mociones por parte del Grupo Popular. El orden que me han pasado sería la primera, la de quinta fase, moción para la inversión en la quinta fase de rehabilitación del convento de los dominicos de Villascusa de Aro. Me imagino que para defender. El orden no es ese. En primer lugar es la del uso de prendas que ocultan el rostro. Perdón. El uso de prendas que ocultan el rostro. Bueno, realmente aquí tengo todas a la misma hora. Sí, se han registrado juntas. Vale. No hay problema. No sé quién defenderá la... Sí, señor Oliver, tiene usted la palabra. Moción relativa al uso de prendas como el burka y el niqab, así como otros elementos que oculten el rostro en espacios públicos. En primer lugar, hago referencia al artículo 10 de la Constitución española, donde se establece el derecho a la dignidad de las personas y el libre desarrollo de la personalidad y la igualdad entre hombres y mujeres. Después tenemos el artículo 14, donde se establece también el derecho a la igualdad por razón de raza, sexo, religión. Y esto no son principios programáticos que se establezcan porque sí. Es un mandato que se dirige a todos los poderes públicos para la efectiva protección de estos derechos. Tanto es así que en el artículo 9.2 de la misma Constitución establece la obligación de los poderes públicos para promover las condiciones para que estos derechos sean efectivos. Como ustedes verán, la utilización del burka o del niqab, que son prendas que realmente cubren casi totalmente el rostro, esto implica sometimiento, implica la invisibilización a las mujeres, las obliga a caminar en una cárcel de tela sin rostro ni identidad reconocible. Ninguna cultura podría borrar a las mujeres ni negarles algo tan esencial como es su identidad. ¿Verdad, señoras diputadas socialistas, que en España no nos sometemos a nuestros maridos, no nos sometemos a nuestros hermanos, ni tampoco nos sometemos a nuestros padres? Solamente nos sometemos a la ley que nos iguala a hombres y mujeres. Por ello, la defensa real, la defensa efectiva de la igualdad exige rechazar cualquier situación que represente subordinación, control o negación de la identidad de la mujer en los espacios públicos. Libertad es decidir cómo me he visto. Libertad es decidir cómo yo me relaciono con mis iguales. El uso obligatorio del velo implica no poder ser reconocida como individuo con identidad propia y a no poder expresarme libremente. Además, supone también una forma de control social y cultural que limita la participación plena de las mujeres en la vida pública y contribuye a perpetuar situaciones de desigualdad. Teniendo en cuenta que se vulneran con estas prácticas el derecho a la igualdad y a la dignidad, no solo ocurre esto, sino también que ocultar el rostro implica problemas de identificación y del funcionamiento de los servicios públicos. Existe en nuestro ordenamiento jurídico normas como es la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana y la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que exigen ya la identificación fehaciente de las personas cuando existan razones para ello. Si se oculta el rostro, se dificulta esa identificación y puede afectar al normal funcionamiento de los servicios públicos y al mantenimiento de la convivencia. Todo esto, por tanto, hace necesario un marco normativo que permita compatibilizar estos derechos fundamentales con las exigencias de seguridad, de identificación, orden público y convivencia democrática, promoviendo un entorno en el que todas las personas puedan desarrollarse libremente. El Partido Popular ha presentado en las Cortes Generales una proposición de ley orgánica para regular el uso del velo integral en los espacios públicos. Con esta iniciativa lo que se pretende es la promoción de los derechos de las mujeres y la prevención de todas estas diferentes formas de discriminarnos y que pueden limitar la participación de ellas en la vida pública de forma plena y también contribuyen a la invisibilización social. Cosa esta que ya se ha hecho en países como Francia, Bélgica, Dinamarca, Suiza. Aquí en nuestro país, en España, ya el Senado en el año 2010 instó al Gobierno a tomar medidas legales en este sentido. Por tanto, tenemos la normativa nacional que establece como principio inspirador de nuestro ordenamiento jurídico el principio a la igualdad.
En segundo lugar, en la normativa internacional tenemos muchísimas declaraciones y convenios, como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, etcétera, que consagran este principio de igualdad y no discriminación y establece la obligación a los Estados de adoptar las medidas para que estos derechos sean realmente efectivos. Y también no podemos olvidar la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha reconocido que los Estados pueden establecer limitaciones al uso de prendas que oculten el rostro siempre y cuando estas limitaciones estén previstas por ley y persigan fines legítimos, como son la seguridad, el orden público, etcétera. La iniciativa que se ha presentado cumple estas exigencias y establece una regulación proporcionada, limitada a aquellos supuestos en los que la ocultación del rostro dificulta la identificación y afecta a la convivencia, a la seguridad y al correcto funcionamiento de los servicios públicos, especialmente en ámbitos como el educativo, el administrativo o el sanitario. Por eso es necesaria una regulación clara del uso de estos elementos que ocultan el rostro en espacios públicos y así garantizar la seguridad jurídica y su aplicación uniforme en todo el territorio español. En el ámbito municipal son los ayuntamientos los que deben velar por la seguridad en lugares públicos, el correcto funcionamiento de sus instalaciones y la convivencia ciudadana. Por todo ello, proponemos al Pleno de esta Diputación para su debate y aprobación, en su caso, de la siguiente propuesta de acuerdos. Instar al Gobierno de España a, primero, apoyar la proposición de ley orgánica presentada por el Grupo Popular en las Cortes Generales que pretende regular el uso de prendas como el burka y el niqab y otros elementos que cubran de manera integral el rostro en espacios públicos, prohibiendo aquellos que dificulten la visibilidad del mismo, tanto por razones de seguridad como de preservación del derecho a la dignidad humana y particularmente de los derechos de la mujer. Segundo, añadir una nueva letra al artículo 18.1j de la Ley 7/1985 de bases de régimen local, como deber de los vecinos la prohibición de no utilizar prendas y elementos que oculten integralmente el rostro en los supuestos previstos por dicha ley. Tercero, introducir una nueva letra al artículo 25.2p de la Ley de Bases de Régimen Local que faculte a los municipios a elaborar ordenanzas o protocolos que regulen el uso de este tipo de prendas en espacios de titularidad pública, con posibilidad de añadir un régimen sancionador. Cuarto, contemplar también las modificaciones legales necesarias para que en el ámbito de las dependencias, instalaciones y edificios de titularidad municipal o de acceso público se permita la identificación visual del rostro con independencia de su origen, motivación o significado. Se garantice la proporcionalidad y pleno respeto a los derechos fundamentales y resulte imprescindible para la prestación de servicios públicos, la verificación de identidad, la seguridad de usuarios y empleados públicos, el normal funcionamiento de los servicios municipales, excluyendo de esta previsión los supuestos debidamente acreditados por, primero, razones médicas, sanitarias o higiénicas, segundo, exigencias laborales o de protección profesional, tercero, actividades culturales, festivas o tradicionales autorizadas, cuarto, condiciones meteorológicas adversas y, quinto, otros supuestos expresamente previstos por norma con rango de ley. Quinto, dar traslado de estos acuerdos a la Presidencia del Gobierno, al Ministerio de Relaciones con las Cortes, a los portavoces de los grupos parlamentarios de las Cortes Generales y a la Junta del Gobierno de la FEM. Gracias, señora Oliver. Bueno, yo en esta moción yo entiendo que su partido a nivel nacional esté preocupado por el ascenso que tienen a su derecha con el grupo de Vox. Y entiendo que todas estas mociones pues, son fruto de ese nerviosismo, por decirlo así, y de esa forma o de ese intento de confrontar y de ganar un espacio que, sinceramente, y le preguntaría a todos y cada uno de la bancada, porque salvo esta moción es la primera vez que oigo hablar de esta problemática en nuestra provincia y en nuestros ayuntamientos, desde luego. No me ha llegado ni por parte de ningún alcalde, alcaldesa, ni por parte de ninguna asociación. Es decir, no veo
que exista hoy por hoy aquí en nuestra provincia ningún tipo de controversia en lo que a esto respecta y cada uno podemos tener nuestras opiniones de tipo personal y obviamente tiene que haber una normativa que regule, pero como le digo, creo que esto se enmarca dentro de esa disputa que han iniciado y, bueno, permítanme, no es, ni siquiera le llamaría consejo, pero sí que decirles que creo que un partido de gobierno como es el suyo, desde mi punto de vista, no debería entrar en el juego en el que le está abordando la formación política de Vox. Yo creo que ustedes tienen argumentos y historia también para defenderlo, sin entrar en parecerse a lo que algunos están tratando de llevar a nuestro país. Tómenlo como consejo, como lo que quieran. Simplemente dejo esta reflexión personal, nada que ver con lo que sea la directriz de mi grupo, pero que desde ese punto de vista me gustaría y querría hacer. Procedemos a la votación de la moción. ¿Votos a favor de la declaración de urgencia? ¿Votos en contra? Queda pues rechazada la misma. La siguiente moción, ¿cuál sería, señor Solana? Sobre el anteproyecto de transporte. Bien, ¿quién defenderá la declaración? Tiene usted la palabra. Buenos días, muchas gracias. En esta moción instamos a la Diputación a presentar alegaciones al anteproyecto de prestación de servicio público de transporte regular de viajeros de uso general por carretera entre Madrid y Valencia. Hace pocos días el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha sometido a información pública el anteproyecto de prestación de este servicio de autobuses entre Madrid y Valencia dentro del nuevo mapa concesional estatal. Y las administraciones, ciudadanos, empresas, etcétera, que consideren conveniente pueden hacer llegar observaciones a esta norma que se encuentra en periodo de consulta hasta este viernes, hasta el día 27 de febrero del 2026. Este anteproyecto afecta de manera directa a la provincia de Cuenca y, según la documentación técnica difundida, el corredor integraría 55 municipios conquenses dentro de su ámbito territorial. En el caso de Cuenca, las estimaciones derivadas de esa reestructuración apuntan a la posible pérdida efectiva de en torno a 40 paradas respecto al modelo actual, bien por supresión directa o conversión en paradas a demanda. No obstante, hay que recordar que el modelo actual, durante estos últimos 6 años, ya ha demostrado síntomas de deterioro por la supresión de paradas. Sin ir más lejos, hay líneas entre pueblos manchegos a Valencia y a Madrid que han sido suspendidas durante estos últimos 6 años. Todos, evidentemente, bajo el gobierno de Pedro Sánchez. En este nuevo corredor vemos que no se contemplan paradas ni fijas ni a demanda en poblaciones de cierto tamaño de la provincia, como por ejemplo Belmonte, la Alberca de Záncara, Honrubia o Valverde, por poner solo unos ejemplos, porque consideremos que solo alrededor del 23% de los pueblos de la provincia van a tener parada, la mayoría a demanda. Y aunque en apariencia se quiera mantener la cobertura en el ámbito territorial, el nuevo modelo introduce 2 elementos profundamente lesivos para el medio rural. Por un lado, la supresión de rutas existentes y, por otro, la implantación del sistema de paradas a demanda en sustitución de paradas regulares. La provincia de Cuenca, desde luego, no puede aceptar que un servicio público esencial se degrade bajo fórmulas que en la práctica suponen la retirada progresiva del Estado de nuestro territorio, porque de facto esta política de deterioro del servicio provocará la disminución del uso y con el tiempo esa disminución del uso justificará su supresión. Y no hace falta irse muy lejos a descubrir este paradigma dado que se ha sufrido recientemente con la supresión del tren convencional. Primero se redujeron frecuencias, luego se modificaron horarios, se hizo inviable para los usuarios, empeoró el servicio hasta que el gobierno socialista decidió suprimir el tren convencional argumentando que no era rentable. No era rentable el tren
ahora los autobuses son menos rentables y por eso se empeora este nuevo mapa concesional, y dentro de un tiempo se irán suprimiendo, como ya está sucediendo con algunos de los autobuses que se introdujeron para, de forma temporal, suplir al tren. Y así pasa. Poco a poco el Estado se va y los ciudadanos se quedan. En una provincia como la nuestra, con baja densidad demográfica, envejecimiento acusado y dispersión municipal, transformar paradas regulares en paradas condicionadas a solicitud previa no es modernización, es desmantelar de forma silenciosa y progresiva el servicio público. No en vano, nuestra provincia es una de las grandes damnificadas del nuevo mapa concesional. De ahí la necesidad de plantear alegaciones y requerir la vuelta de rutas suprimidas desde hace años. Porque si no defendemos los conquenses, a los conquenses nadie nos va a defender. Porque en el Ministerio de Transportes, con su ministro Óscar Puente a la cabeza, les importa muy poco lo que esté pasando en Cuenca, y les importó poco suprimir el tren, y les importa poco suprimir líneas, y les importa poco que haya que hacer una solicitud a demanda para que pare el autobús y que, por tanto, en determinadas circunstancias eventuales la gente se quede sin poder ir a Valencia, a Madrid, a Cuenca o a las ciudades en las que se plantean en este mapa concesional. Y como servicio público de titularidad estatal, cuando afecta a de diferentes autonomías, debe recordarse que el transporte no es un negocio, sino un instrumento de cohesión territorial. Y cuando el servicio se debilita no se pierde solo un autobús, se pierde igualdad, oportunidades y futuro. Luego iremos a reivindicar igualdades a otros sitios y mientras tanto callamos cuando tenemos la oportunidad de presentar alegaciones para que se mejore este anteproyecto. Y no podemos permitir que los vecinos de nuestros pueblos tengan que recorrer decenas de kilómetros para acceder a una línea que hoy pasa por su municipio. Y no podemos normalizar que el transporte rural sea un servicio residual condicionado a la rentabilidad. En resumen, la Diputación Provincial de Cuenca, como institución garante de la vertebración territorial que debía ser, no puede permanecer callada ante una reforma que empeora objetivamente el modelo vigente. Y por ello proponemos la adopción de los siguientes acuerdos. Instar al equipo de gobierno de la Diputación Provincial a presentar alegaciones formales, técnicas y políticas al anteproyecto dentro del plazo de información pública en defensa de todos los conquenses. En segundo lugar, que dichas alegaciones incluyan expresamente la exigencia del mantenimiento íntegro de las localidades incluidas en el corredor con parada regular, no a demanda, el rechazo de cualquier reducción de paradas de las que se plantean, la oposición a la conversión de paradas regulares en paradas a demanda, salvo que exista garantía de servicio equivalente. La exigencia de que se mantengan las rutas y frecuencias suficientes para asegurar la conexión real con las dos ciudades que son los grandes referentes de nuestra provincia, que son Madrid y Valencia. Y la incorporación de un estudio de impacto demográfico y socioeconómico específico para la provincia de Cuenca antes de aprobar definitivamente el nuevo modelo concesional. Este punto es muy importante. No consta en el anteproyecto ningún estudio del impacto demográfico que la supresión del tren y que ahora la supresión de los autobuses está teniendo en la provincia de Cuenca. En tercer lugar, pedimos, y lo consideramos de extrema importancia, que la Diputación habilite con urgencia asistencia técnica para que todos aquellos ayuntamientos afectados puedan formular alegaciones, reforzando así la defensa coordinada del territorio. Es tan sencillo como comunicar a todos los ayuntamientos que se encuentra abierto el periodo de consultas de este anteproyecto para que desde la Diputación se les pueda prestar este servicio de asesoría, porque recordemos que la Diputación está para prestar servicios a los municipios de menor capacidad económica y de recursos humanos. Y, en cuarto lugar, dar traslado de estos acuerdos al Ministerio y a los responsables parlamentarios, representantes parlamentarios, de la provincia de Cuenca. Gracias, señor Solana. Bueno, yo creo que no hay debate en el aspecto básico de lo que estamos de acuerdo, que hay un servicio importante, fundamental, como es este servicio de movilidad, que lo que todos queremos es que funcione y que sea un servicio de garantías, que se preste a los ciudadanos de nuestra
provincia con calidad y con garantías de que es un servicio efectivo y bueno. La fórmula para que eso sea así no es lo más importante en este caso. Lo importante es que se preste y que se preste, como digo, con garantías y que sea un servicio de calidad. Ustedes aquí en la moción están cargando contra una fórmula que a todas luces, y tenemos el ejemplo porque lleva un tiempo, se ha puesto en marcha, está funcionando en zonas de nuestra provincia, como es el de transporte a la demanda. Pero fuera de ese debate, que como digo, yo creo que estamos todos de acuerdo y lo defenderemos siempre a capa y espada, desde luego desde el equipo de gobierno, le agradezco que haya introducido usted aquí el ejemplo del tren convencional, porque me sirve mucho para comparar y para la defensa de nuestra posición de no aprobar la declaración de urgencia. Habla usted de la supresión del tren convencional y dice, se redujeron frecuencias. Sí, las redujo el señor Rajoy. ¿Se modificaron horarios? Sí, los modificó el gobierno del señor Rajoy. ¿Se empeoró el servicio? Obviamente, bajo el gobierno del señor Rajoy. ¿Se ha suprimido? Efectivamente, bajo un gobierno socialista con esas premisas. Pero ¿sabe la diferencia, señor Solana, entre lo que usted ha relatado aquí, de reducir frecuencias, de modificar horarios, de empeorar el servicio, con lo que se está haciendo ahora? Que se está dando voz a los territorios. Todo esto lo hizo el señor Rajoy sin contar con el territorio de Cuenca. Aquí no se pudieron presentar alegaciones a rebajar de 6 a 3 frecuencias, ni al cambio de horarios. Esa es una diferencia básica y fundamental entre una forma de actuar de los que dicen que defienden el territorio y otros que realmente dan voz al territorio. De hecho, este es el segundo anteproyecto, señor Solana. Ustedes ya trajeron una moción aquí con un primer mapa concesional, un anteproyecto que se ha modificado, porque se vio, y también lo dijimos, que no beneficiaba a nuestra provincia. Ahora hay un segundo anteproyecto, por tanto hay voluntad del Gobierno de España, de ese ministerio al que ustedes tanto detestan con su titular a la cabeza, hay voluntad de escuchar al territorio para buscar esa fórmula que nos dé un servicio de garantía y de calidad, y se van a presentar alegaciones. Nosotros estamos en conversaciones con el Gobierno regional, que las está preparando, y nos sumaremos obviamente a la presentación de las mismas. Vamos a asumir esa presentación de alegaciones como nuestras, o lo haremos en primera persona, porque entendemos que ya se hizo bien en ese primer anteproyecto y que el sentido de defensa desde el Gobierno regional va a ir en una misma línea, en la de garantizar, como digo, el servicio y que se preste con todas las garantías de calidad para los usuarios. Sin más, procedemos a la votación de la declaración de urgencia de la moción. Votos a favor de la misma. Votos en contra. Queda pues rechazada. La tercera moción. Acerca de las carreteras. A las carreteras. En esta tercera moción pedimos la revocación inmediata del decreto 476 del 13 de febrero del 2026 por el que se renuncia a subvenciones destinadas a la rehabilitación de carreteras provinciales afectadas por la dana del 2024 en Garabaya, en Arejos y Aliaguilla. El pasado 13 de febrero, hace 2 semanas, la presidencia de esta Diputación dictó el decreto 476/2026 mediante el cual se acuerda renunciar a subvenciones ya concedidas de forma definitiva por la Secretaría de Estado de Política Territorial, destinadas a la reparación de infraestructuras viarias provinciales dañadas por la dana de octubre-noviembre de 2024. Estas actuaciones a las que se renuncia son 2. La carretera CV 5009 entre el puente de Garabaya y Aliaguilla y la carretera CV 5006 entre Narejos y la carretera regional CM 2200. Estas subvenciones estaban ya concedidas de forma definitiva
a través de la aprobación como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil del Consejo de Ministros y que se ratificó luego en la resolución del 14 de octubre del 2025 de la Secretaría de Estado de Política Territorial. Es decir, estamos hablando de subvenciones ya concedidas, no de hipótesis, de presentación de proyectos, de declaraciones de intenciones, ni nada. Simplemente la Diputación detectó que esas carreteras habían sido dañadas por la DANA en 2024, vio que era importante invertir en ellas, preparó un proyecto, lo presentó al Ministerio a través de la plataforma Aura, el Ministerio concedió 6 millones de euros y ahora la Diputación se echa atrás. No sabemos si es que ahora ya esas carreteras están bien después de los daños por la DANA. En concreto, estamos hablando de casi 3,5 millones para la carretera entre Garabaya y Aliaguilla y de casi 3 millones para la carretera entre Enarejos y casi la llegada también a Garabaya, la conexión con la carretera autonómica. 6 millones de euros a los que esta Diputación renuncia de forma unilateral. Renunciar a ello supone perder una financiación finalista, trasladar el coste a presupuestos provinciales futuros que tendrán que ocuparse de subsanar las graves deficiencias existentes en dichas vías. Tercero, mantener en estado precario infraestructuras que vertebran municipios de la serranía de Cuenca. Y cuarto, desproteger la seguridad vial de vecinos, transporte escolar, servicios sanitarios y actividad económica. En concreto, en una de ellas supongo que tampoco les preocupará tanto, porque desde la DANA, que ha pasado casi 1 año y medio, la carretera sigue cortada. Entonces, si sigue cortada la carretera por la que pasaba el autobús, la carretera por la que iba la farmacéutica a prestar el botiquín farmacéutico al pueblo, la carretera que comunicaba de forma directa a 2 municipios, lleva 1 año y medio cortada, pues supongo que poco les preocupará que esa carretera esté en mal estado, porque en el fondo está cortada desde octubre del 2024. Y por otro lado, desde un punto de vista técnico, la decisión es especialmente grave porque las ayudas por la DANA no son ordinarias ni recurrentes, sino que son líneas excepcionales vinculados a daños certificados por los técnicos de esta Diputación y, por tanto, la pérdida de estas subvenciones implica que cualquier futura actuación deberá financiarse con recursos propios al 100% y que se hace caso omiso a las necesidades detectadas por los técnicos en los informes de daños. Debe considerarse que las carreteras provinciales afectadas presentan tipologías de daño estructural habituales tras avenidas intensas. No sé si ustedes siquiera las han recorrido y las conocen y son conscientes del peligro que la situación actual conlleva, tanto para los conductores como para el resto de servicios que se prestan a través de las mismas. Pero además de esta dimensión técnica, existe una dimensión política que no puede obviarse, dado que la decisión se adopta por decreto, ni siquiera lo proponen en un debate plenario. Y como hecho más agravante, no se cita en el decreto ningún informe que justifique ningún tipo de inviabilidad para llevar a cabo el arreglo de estas carreteras. De este modo, se renuncia sin ningún tipo de explicación a subvenciones que vienen de fondos estatales en una provincia que sufre déficit de infraestructura y desequilibrio territorial. Y todo ello sin un fundamento técnico que acredite el estado de conservación de dichas carreteras. Por tanto, proponemos los siguientes 4 acuerdos. El primero, instar a la Presidencia a revocar de inmediato el decreto 476 de 13 de febrero del 2026, dejando sin efecto la renuncia respecto a las actuaciones en la carretera CV 5009 entre Garabaya y Aliaguilla y la carretera CV 5006 entre Narejos y Garabaya. En segundo, solicitar formalmente al Ministerio de Política Territorial la suspensión de los efectos de la renuncia y la posibilidad de reactivar la subvención concedida, alegando interés público provincial. En tercero, exigir la emisión y remisión al Pleno de un informe técnico del estado actual detallado de ambas vías y un informe jurídico sobre las consecuencias administrativas y patrimoniales de la renuncia. Esto es básico. ¿Cuál es el motivo técnico y jurídico que avala esta renuncia?
Y, en cuarto lugar, crear una comisión de seguimiento para la ejecución de las ayudas vinculadas a la DANA 2024, para garantizar transparencia, planificación y priorización objetiva de las actuaciones, dado que ya han demostrado que por la puerta de atrás renuncian a este tipo de subvenciones. Muchas gracias. Gracias, señor Solana. Bueno, yo creo que no soy sospechoso en este sentido de haberme expresado claramente por escrito y públicamente en medios de comunicación o ante estos micrófonos. La DANA de 2024, que fue devastadora en amplias zonas de nuestro país y amplias zonas de nuestra provincia, tuvo como consecuencias obviamente el deterioro de infraestructuras viarias. Y aquí, señor Solana, igual no me ha escuchado cuando he hablado de este tema. Y fíjese que cuando he hablado ha sido para reclamar y para denunciar que el Gobierno de España no había actuado con la provincia de Cuenca como nosotros entendemos que se debería haber actuado y como actuó en este caso con la provincia de Valencia, donde a la Diputación Provincial no solo se le financió el 100% de las actuaciones, sino que lo realizó el propio Gobierno de España. Y a mí no me duelen prendas en decir cuando se comete una injusticia con nuestra tierra y denunciarlo. Y lo hice públicamente y lo hago obviamente ahora, porque nuestro planteamiento en este caso, en otras danas era distinto, sabíamos que íbamos a una convocatoria del 50%, era como consecuencia de compromisos en los que se nos dijo que iban a actuar de igual forma que con la Diputación de Valencia. Y por tanto, y el servicio de obras, que es uno de los mejores servicios que hay en esta casa, con trabajadores magníficos, pues fue diligente y planteó además, en base a ese presupuesto del 100%, actuaciones importantes y de enjundia en estas obras. Nuestra sorpresa fue cuando nos encontramos con que no, que íbamos al 50% de ayuda. Y máxime, cuando además esa parte financiada por la Diputación con fondos propios ni siquiera se podía utilizar como IFS, como inversiones financieramente sostenibles. Y usted sabe que eso repercute en la regla de gasto. Y aquí hay que ser muy diligentes a la hora del cumplimiento de las reglas fiscales. Por tanto, hay una motivación claramente económica, ya se lo digo, señor Solana. Se presentaron 21 millones de euros en carreteras y obviamente hemos tenido que renunciar porque no hay esa capacidad y porque la estimación que hacemos con esta inversión puede suponer el que esas reglas fiscales se vean incumplidas. Y por tanto, con todo el dolor de nuestra alma, hemos renunciado a 2 de las 5 actuaciones, porque como usted sabe, sí que está contemplada la licitación del puente ya del Batán, que conecta Garabaya con Moya, una obra muy compleja que además ha requerido de unos permisos de la Confederación, de la carretera que va de Fuente el Espino a Narejos y de la rotonda que va desde la CM 2200 hasta este puente de Garabaya. 5 millones de euros, 10 kilómetros de actuación, importantes, imprescindibles, obviamente, para mejorar la movilidad. Aunque también tengo que decirle que a lo mejor hay alguna sorpresa posterior en este sentido. Lo que no puedo admitir es que nos intenten dar lecciones en lo que a inversiones en carreteras se refiere, señor Solana. Cuando, siendo muy generosos con ustedes, en lo que a inversiones se realizaron durante 8 años, no llegan ni a 5 millones de euros. Ahora son más de 50 millones de euros los que hemos invertido en carreteras. Estamos invirtiendo en estos momentos, solo hay que pasear por la provincia para verlo, es decir, 10 veces más. Y nos acercaremos, estoy convencido, a los 60 al final de legislatura, o pasaremos de 60. Esa comparativa es demoledora, señor Solana. Esa es
la preocupación que ustedes tienen cuando gobiernan y la preocupación que nosotros tenemos. Y como digo, en esta zona donde vamos a actuar en estas 3 infraestructuras, desde luego que vamos a seguir peleando por mejorar carreteras como las que ahora han salido y mejorar, obviamente, la calidad de vida y la movilidad de los ciudadanos que allí residen. Procedemos pues a la votación de la declaración de urgencia. Votos a favor de la misma, votos en contra. Queda pues rechazada. Pasamos a la última moción. Esta sí es la de rehabilitación del convento, ¿no? Imagino que la defiende usted, señor Solana. En esta cuarta y última moción pedimos a la Diputación inversión para la 5ª fase de rehabilitación del convento de los dominicos de Villaescusa de Haro. Este convento se erige como uno de los conjuntos monumentales más relevantes de la Mancha conquense. Fue fundado en el siglo XVI y construido fundamentalmente entre 1542 y 1547, hace 5 siglos, por el obispo Sebastián Ramírez de Fuenleal, y durante los 3 siglos de su actividad estuvo vinculado a linajes de gran peso histórico y estrechamente relacionado con la expansión cultural y espiritual de la Orden de Predicadores. No en vano se trataba de uno de los conventos de la Orden más relevantes de España y una pieza clave en la configuración histórica, artística y religiosa de la comarca, como prueba su vinculación con un montón de localidades cercanas, entre ellas se puede destacar Belmonte, Uclesos o Cuellamos. Desde el punto de vista arquitectónico, el conjunto conventual representa un testimonio singular del Renacimiento conquense, con elementos de alto valor patrimonial como su rica portada de estilo plateresco, que lo sitúan como uno de los hitos monumentales más destacados del ámbito rural provincial. Su volumetría dominante en el paisaje, su significado simbólico y su identidad histórica lo convierten en un referente no solo para Villaescusa de Haro, sino para toda la comarca. Durante estos últimos años han impulsado diversas fases de rehabilitación que han permitido frenar su deterioro. Sin embargo, el edificio continúa necesitando nuevas inversiones que permitan culminar su recuperación integral, garantizar su conservación a largo plazo y, especialmente, posibilitar su puesta en uso efectivo con fines culturales, turísticos y económicos. En concreto, se han ejecutado 4 fases para su rehabilitación entre 2011 y 2021. La primera, para consolidar la iglesia en ruinas, la segunda, para dotarla de cubierta, la tercera, para el solado de la misma y la cuarta, destinada a la excavación arqueológica de los restos de la parte conventual, 2 de ellas financiadas a través de las convocatorias del 1 y 1,5% cultural respectivamente. Una década de trabajo y casi 2 millones de euros de inversión provenientes de diferentes administraciones, entre ellas también esta casa. Destaco que ni un duro de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que siempre ha despreciado el patrimonio histórico conquense. El potencial del convento trasciende el ámbito estrictamente local y por eso traemos esa moción a la Diputación. Su ubicación, su proximidad a otros recursos patrimoniales de la provincia, entre los que destacan Belmonte y San Clemente, y su capacidad para albergar programación cultural lo convierten en un activo estratégico de primer orden dentro de cualquier política provincial de turismo cultural. La provincia necesita nodos patrimoniales vertebradores que generen flujo de visitantes, que dinamicen el tejido empresarial y que contribuyan a fijar población. Y el convento de los dominicos reúne las condiciones objetivas para desempeñar ese papel. De hecho, la 5ª fase de rehabilitación, que es la que se está pidiendo, conlleva la finalización de las obras en la iglesia para su puesta en uso con carácter cultural y turístico, lo que permitiría poner al servicio de la sociedad un edificio en el que se ha realizado una notable inversión pública durante todos estos últimos años. En concreto, el proyecto para esta fase incluye la instalación de aseos y oficina de acceso, musealización, instalación eléctrica, entre otros conceptos. Y debe considerarse su particularidad, que esta infraestructura es BIC y es de propiedad municipal, lo que facilita su disposición al servicio de la sociedad. Y dada su envergadura y su relevancia, no con carácter local, sino como monumento de relevancia a nivel comarcal y provincial para complementar la oferta cultural y turística de la provincia de Cuenca. Porque invertir en su rehabilitación no es un gasto superfluo, sino una inversión productiva con retorno territorial que mejora la imagen exterior de la provincia, que fortalece la oferta turística de interior, que impulsa la economía local y provincial y preserva un legado histórico que pertenece a todos los conquenses.
pertenece a todos los conquenses, no solo a los villaescuseros. Es un edificio de todos y para todos. Y mirar para otro lado solo por cuestiones políticas, cuando se trata de potenciar un monumento singular con un futuro prometedor, solo demuestra cortoplacismo, sectarismo y falta de ambición provincial. Desde su abandono, debido a la desamortización de Mendizábal, este edificio histórico lleva 2 siglos esperando su oportunidad al servicio de los conquenses. Es cierto que es muy difícil pedir sensibilidad a este equipo de gobierno cuando los presupuestos de la Diputación de 2026 destinan 0 euros a gastos diversos en patrimonio, 0 euros a ayuntamientos para rehabilitación de patrimonio provincial, 0 euros para actuaciones vinculadas al patrimonio histórico, 0 euros a empresas para rehabilitación del patrimonio y 0 euros para ayudas a restauración del patrimonio provincial. Y sabemos que es muy difícil pedirle sensibilidad con edificios históricos y con la dinamización de la oferta turística y cultural de la provincia. Pero no por ello vamos a cesar en el empeño, porque lo consideramos fundamental y nosotros sí que creemos en el desarrollo de la provincia. En consecuencia, con el objetivo de culminar la recuperación de uno de los conjuntos monumentales más emblemáticos de La Mancha, de dinamizar el entorno rural y de consolidar una infraestructura cultural de alcance provincial, proponemos los siguientes acuerdos. En primer lugar, el meollo de la cuestión, impulsar una inversión específica destinada a culminar la rehabilitación integral de la iglesia del convento de los dominicos, priorizando aquellas actuaciones necesarias para su apertura pública con uso cultural y turístico. Ustedes, de hecho, siempre han dicho que había que invertir en patrimonio no por restaurar, sino para ponerlo a disposición del uso público. Pues precisamente esta quinta fase de eso va, y por eso encaja incluso con sus propias declaraciones. En segundo lugar, redactar o actualizar el proyecto técnico global que contemple la finalización de las obras pendientes, la adecuación del inmueble a la normativa vigente y su dotación funcional para actividades culturales, expositivas y formativas. En tercer lugar, que se establezca un marco de colaboración entre el Ayuntamiento de Villaescusa de Haro y la Diputación de Cuenca para articular una financiación conjunta que garantice la viabilidad del proyecto cultural a largo plazo. Y, en cuarto lugar, integrar el convento de los dominicos dentro de la estrategia provincial de promoción turística de la Diputación de Cuenca como recurso estructural del eje cultural de la Mancha conquense, impulsando campañas de difusión específicas y su incorporación a circuitos culturales y provinciales. Es una oportunidad única en la que el Ayuntamiento de Villaescusa de Haro ha invertido miles y miles de euros durante estos últimos 15 años, que está dispuesto a seguir invirtiendo, a hacer el esfuerzo económico y de tiempo que requiere con escasos medios dinamizar este edificio, y consideramos que la Diputación tiene que hacer su parte. Y su parte es ayudar en la inversión y ayudar a que ese proyecto de largo recorrido tenga una repercusión y un impacto notable en el flujo turístico, en la generación económica y en la movilización cultural de la provincia. Muchas gracias. Gracias, presidente. Señor Solano, el convento de los dominicos de Villaescusa, según usted, señor Solano, en los últimos años se han ejecutado ya varias actuaciones, en concreto 4, por un valor, insisto, según usted, de 2 millones de euros. ¿Es así, no? Es así, 2 millones. Prácticamente 2 millones de euros. ¿No cree usted que, al igual que ese convento, hay otros que para los vecinos de sus pueblos donde se ubiquen dichos conventos son tan importantes como para los vecinos de su pueblo el convento de los dominicos? Ya con 4 actuaciones que lleva. Dice usted también, señor Solana, que en Campillo de Alto Buey, pueblo muy bonito que usted le tiene mucho cariño, le han concedido subvenciones ya muy importantes, por valor de 539.000 euros de esta Diputación. Esos son 410 euros por habitantes, según he dividido yo por los habitantes de Campillo. He mirado solamente por curiosidad, a lo mejor me he dejado algo, porque no tengo tiempo para todas estas cosas, las inversiones en su pueblo, en Villaescusa de Haro. En el 2023 se le adjudicaron obras de emergencia por 48.000 euros, en el 2024 100.000, en el 2025 3.889, en sondeos y captaciones otros 3.044, en inversiones municipales 40.000, ayudas a conciertos 1.815, restauración en el patrimonio otros 48.000, ya digo, seguramente que se me ha olvidado algo.
un total de 248.548 euros me salen. Los he dividido en 480 habitantes que tiene su pueblo y me sale que el porcentaje es un 24% más que Campié de Altuve. La verdad es que, señor Solana, estamos ya hablando de barbaridades. ¿Se imagina usted que esto estando usted en la oposición? Estando usted en la oposición. ¿Se imaginan los señores diputados que estuviese gobernando el señor Solana? ¿Qué haría usted si estuviese gobernando? Porque si está en la oposición y resulta que tiene un porcentaje por habitantes de esta diputación que ha recibido un 24% más que los habitantes del pueblo del vicepresidente, imagínense ustedes si este señor fuera el vicepresidente, no el vicepresidente, el presidente. Y escribe usted también que hay personas que llegan a la política exclusivamente para comerse todos los trozos de la tarta. Todos los trozos de la tarta. Si escuchamos lo que acaba usted de decir en esta moción, en fin, señor Solana, va a quedar usted como el diputado hoy de la quinta fase, va a ser el diputado de la quinta fase. Se cree el ladrón que todo el mundo es de su condición. Yo no voy a hablar más. Gracias, presidente. ¿Qué ladrón y qué cojones? Perdón, señor Solana. Por favor, señor Solana. Por favor. Por favor. ¿Le ha dado datos? Creo que le ha... No he oído ningún insulto ni he oído nada en contra de su persona, señor Solana. Le ha recordado con datos objetivos que están ahí. Las inversiones por habitante. Eso que a usted le gusta airear, se lo ha recordado por habitante, para que quede bien claro que el sectarismo aquí no existe. Y es más, en referencia a este convento, que no pongo ni la más mínima duda, señor Solana, de su valía, lo visité con usted y me parece precioso. Es más, esta corporación le salvó un 1% cultural. Un 1% que le dejaron sus compañeros de la anterior bancada en la estacada. Sí. Porque la cofinanciación no se la garantizaron. Y tuvo que venir esta corporación a salvárselo. O sea que, como dice el señor López, lecciones en este sentido ninguna, señor Solana. Y como digo, es un bien importante y es un bien en el que si tenemos que echar una mano, vamos a echar una mano, como con cualquiera. Pero hombre, que venga aquí dándonos esas lecciones de que este gobierno ni apoya al patrimonio, ni apoya obviamente al patrimonio que está en municipios que no son de su color político, creo que se le queda desarmado con estas cifras que les acabamos de dar ahora mismo. Procedemos a la votación de la declaración de urgencia de la moción. Disculpe, por alusiones me gustaría intervenir para contestar a la intervención que se ha realizado anteriormente. Sí, por favor, no hay ningún problema. Muchas gracias. Por partes, cuando se habla del convento de los dominicos y se ha insistido de forma reiterativa durante la exposición, no estamos hablando de un edificio de carácter local. No son inversiones que van a Villaescusa de Haro, son inversiones que de hecho requieren mucho dinero y mucho tiempo de trabajo a ayuntamientos que no tienen medios. Y lo hemos hecho durante los últimos 15 años, lo vamos a seguir haciendo. Y si lo pedimos a la Diputación es porque es la única institución que puede ayudar, que puede invertir y que puede colaborar para la dinamización cultural de ese edificio que no repercute en el municipio de Villaescusa de Haro, sino en toda la provincia. Y por eso es por lo que se pide. Es un edificio en el que a día de hoy ya ni siquiera se puede optar a las convocatorias del 1% cultural, que ahora es 2% cultural, porque ya se ha restaurado la parte dañada del edificio. Si no, lo volveríamos a hacer. Hemos conseguido ganar en 2 ocasiones. Y no es fácil, y lo saben ustedes, porque es una convocatoria a nivel estatal y lo que se ha conseguido en 2 ocasiones y ahora mismo ya no hay capacidad porque lo que se trata es de poner el edificio en marcha a disposición de la sociedad conquense a la que servimos. Y de ahí esa relevancia. Y no hay tantos edificios de ese tamaño que sean BIC, que sean de propiedad municipal, que se encuentren en el estado en el que está y que con un pequeño esfuerzo de la Diputación
pueda convertirse en un referente que beneficie a Belmonte, a San Clemente, a Mota del Cuervo, a Segóbriga, a Uclés, porque al final se crean sinergias entre todos y lo estamos viendo día a día en Villaescusa de Agro, donde yo de forma altruista tengo que invertir mucho tiempo de mis fines de semana para recibir a los turistas y lo hago con todo el gusto del mundo, pero eso y la gente luego se va a Alarcón y se va a Belmonte y se va a Mota a comer y es una maravilla y de eso se trata y por eso venimos y lo reivindicamos. Aquí no estoy pidiendo arreglar una plaza para mi pueblo, donde todos los pueblos queremos tener una plaza bonita. Y no estoy pidiendo un jardín y no estoy pidiendo mobiliario recreativo. Aquí estamos pidiendo algo que tiene una repercusión provincial y que beneficia a todos. Y lo que les he dicho, es su cortoplacismo y su sectarismo lo que rechaza invertir en este edificio. Y de todas las cosas que puedo venir aquí a pedir, estoy dispuesto a tener todas las reuniones que haga falta con quien haga falta para intentar convencerles de por qué es necesario terminar esa quinta fase. Se ha hecho un esfuerzo muy grande, 4 fases con dinero de todos, con dinero de la Diputación, con dinero del Ministerio, etcétera, etcétera. Y ahora es el momento de ponerlo a disposición del uso público, aprovechando que las tendencias de turismo en toda España se incrementan. Y eso va a beneficiar a todo el mundo. Y me gustaría remarcar esa circunstancia, que no es una inversión local, sino que es una inversión para todos. En cuanto a lo que ha dicho el señor vicepresidente, al cual le agradezco que esté tan atento a las redes sociales de un diputado, me gustaría que usted realmente desglose cuáles son las inversiones que han ido a su pueblo, porque a su pueblo han ido 70.000 euros para la vivienda de mayores, 120.000 euros para un nuevo sondeo de abastecimiento, cuando a otros ayuntamientos los vuelven locos con los temas del agua, 90.000 euros para unas pinturas murales que ni siquiera en su día protestamos. Nos llamó la atención que se prioricen, pero nosotros no podemos rechazar que se hagan inversiones en el patrimonio artístico de un municipio. 70.000 euros para remodelar una plaza de forma directa. Ojalá todos pudiésemos tener ese dinero de forma directa. 280.000 euros a un camino vecinal. Ahora están ejecutando otra carretera. 50.000 euros para el Jardín del Huerto de los Frailes. 100.000 euros para otra subvención nominativa en el 2025 que ni siquiera sabemos dónde va porque lo hemos pedido en requeridas ocasiones y no se ha respondido. Nos gustaría realmente que se sumasen todas las subvenciones, porque usted ha hecho una suma totalmente interesada. ¿Cuántas subvenciones nominativas y cuántas subvenciones directas se han dado durante estos últimos años? Estoy dispuesto a sentarme con usted para ver cuál es la diferencia y cuál es la diferencia por habitante. Porque a Villaescusa de Agro la subvención que se concedió de 100.000 euros fue por un hecho agravante debido a una tormenta en septiembre del 2023 que dejó una parte del pueblo totalmente arrasada. Y la Diputación es la institución que tiene que ayudar a los municipios de menos recursos a salir adelante en esas circunstancias. Y lo agradezco y lo agradecí en su día. Es su responsabilidad y cumplieron con su responsabilidad como cumplieron con otros pueblos en esa misma tormenta como Iniesta y Belmonte. Pero estamos hablando de unas circunstancias de una emergencia que son muy diferentes a las circunstancias de subvenciones nominativas que se conceden día a día en esta Diputación de forma, como hemos dicho en muchas ocasiones, completamente sectario. Y no hace falta nada más que ver el listado de subvenciones nominativas que se aprobaron en junio del 2025. Concluyo diciendo, pedimos que se trate a la provincia de Cuenca con perspectiva de futuro y con ambición de desarrollo, no que se limiten a ser sectarios en su funcionamiento. Muchas gracias. Gracias, señor Solana. Gracias por su exposición, por sus motivos. Tomamos nota de ello y procedemos a la votación de la declaración de urgencia de la moción. Votos a favor de la misma, votos en contra. Queda pues rechazada. Y pasamos al último punto, que serían ruegos y preguntas. No sé quién. Sí, señora Oliver. Bueno, señor presidente, y sin ánimo de entrar en debate, le agradezco la reflexión que ha hecho de la defensa de la moción que yo he presentado
y me gustaría trasladarle a mí otra reflexión. ¿De verdad ustedes votan en contra de la libertad de la mujer por convicción personal o más bien por complacer a los socios de gobierno de Sánchez, como son Esquerra, Sumar, Bildu, las confederaciones de izquierdas radicales que mantienen a Pedro Sánchez en el poder? Yo, de verdad, le aseguro que la defensa que yo he hecho de la libertad de las mujeres aquí es una convicción personal. Espero que su voto y lo que ha dicho, sinceramente, que no lo sea. Yo creo que el Partido Socialista tiene mucha historia, tiene mucho bagaje político, para poder tener criterio propio en torno a la defensa de este derecho tan importante. Gracias por su reflexión. No pongo en duda en ningún momento su compromiso con la defensa de la igualdad, que además me consta. Lo único que he dicho es que este debate a nivel nacional, que se ha abierto y que tiene su origen en lo que creo que ya he expresado, no tiene aquí una significación para que esta bancada tenga que estar debatiendo hoy algo que, como le he dicho y como le he demostrado, y usted lo sabe, en nuestra provincia de Cuenca ni tiene problemática ni hay en ese sentido nada que nos lleve a posicionarnos con algo tan particular o algo como lo que ustedes han traído aquí, en la defensa de la igualdad, en la defensa de las mujeres. Vamos a estar siempre, y de hecho dentro de pocos días, el día 9, celebraremos, y obviamente espero que como siempre nos sumemos. Hay otras formaciones que han tomado otra deriva y yo lo que les pedía es que por favor, creo que se combate mejor con las ideas propias y con el ideario propio de cada uno. Yo de lo que hagan socios que hay en el Gobierno de Madrid ni me responsabilizo, y además públicamente siempre he declarado y he aclarado mi posición al respecto. Me ciño a lo que estamos hablando aquí en la provincia de Cuenca y a lo importante, sí, la defensa de la igualdad de las mujeres en todos los ámbitos, y donde no se cumpla con la legislación que usted ya ha dicho que existe, pues que se actúe, obviamente. Entonces, ¿no cree usted que la posición que usted adopta es lo mismo que, como en Cuenca hay muy pocos casos de violencia de género, tampoco apoyar iniciativas que vayan, que vayan dirigidas a la defensa de las mujeres en este caso? Señor Oliver, no me compare en este caso, no me compare una cuestión con la otra, no me compare. Aquí estoy diciendo que están abriendo un debate que no está en la sociedad conquense. ¿O ustedes creen de verdad que ese debate del burka y del yihad está en la sociedad conquense? Los políticos estamos en política para resolver problemas. Efectivamente. No para poner problemas encima de la mesa, que es lo que ustedes tratan con este tipo de mociones. No hemos venido a la política, por lo menos yo, a generarle problemas a la sociedad o a generarle discusiones para que desde arriba a abajo se abran problemáticas que la sociedad realmente, no sé, explíqueme usted en el día a día si aquí en Cuenca, capital o en los pueblos están viendo este problema o existe algo al respecto. Señora Oliver, no sé, eso es lo que le estoy diciendo. ¿De verdad nunca ha visto a una mujer con burka pasear? Aquí en Cuenca no, pero bueno, pues no digo que no exista. Yo sí. Que sí, pero señora Oliver, que le quiero decir... Bueno, pero que no tenía... Bueno. Quiero decir, era una reflexión. O sea, y se lo agradezco, y además le reitero que conozco y sé su predisposición, en este caso siempre, en favor de la defensa de igualdad. Y también lo he dicho en mi respuesta. Y hay un ámbito personal que yo obviamente tengo mi opinión al respecto, pero no es una opinión que aquí tenga que poner encima de la mesa. De acuerdo. Gracias. Y la siguiente pregunta va para el diputado de Medio Ambiente, el señor Molina. Durante el mes de enero y durante este mes se han presentado 8 alegaciones por parte de trabajadores de la empresa ONET, que es la adjudicataria del contrato único de recogida de residuos. Y las alegaciones van en dos sentidos. El primero es que hay trabajadores que no están reconocidos, que no están establecidos en
pliego de prescripciones técnicas, y la segunda es que no cobran, la segunda parte de alegaciones es que cobran por debajo de lo que les corresponde. ¿Tiene usted conocimiento de estas alegaciones? Sí, tengo conocimiento. Nosotros lo que nos limitamos a darle traslado a la empresa ONET. A nosotros en la licitación nos pasaron un listado, lógicamente sin nombres y apellidos, con unos códigos laborales, y algunos de ellos dicen que no están, la empresa dice que no, pero nosotros lo que hacemos es que le hemos dado a la empresa para que lo resuelva entre la empresa y los trabajadores. Hacemos de intermediadores hasta el momento. Sí, sí. La empresa dice que no, lógicamente, pero nosotros le damos traslado por escrito y la empresa tendrá que comunicarlo por escrito. No ha requerido ningún tipo de documentación, de contratos, ni nóminas, ni relaciones de personal, ni si cumple las condiciones laborales, no han requerido nada. ¿Y piensan hacer nada en este sentido? Yo creo que es un tema laboral entre la empresa y los trabajadores, y la empresa que ha estado conmigo en el despacho me lo niega, pero le hemos dado traslado por escrito para que nos conteste por escrito. Todavía no nos ha contestado. O sea, que están esperando la contestación Sí. por escrito. De viva voz nos dijeron que no llevaban razón y que era un error en los códigos. Yo la documentación que he visto sí que se ve... Me ha llamado algún trabajador los también. Trabajadores no están, me sorprende que no se hayan dedicado a averiguar y a requerir documentación a la empresa, porque estaría cometiendo una infracción sancionable, por otra parte, por parte de la... Bueno, de la Diputación. le vuelvo a repetir que ha estado conmigo el encargado, y el encargado actual y un encargado que hay de más provincias, y ellos me dijeron que no, pero lógicamente lo que los trabajadores nos han transmitido por escrito se lo hemos transmitido a la empresa y estamos esperando a ver qué contestan. Bueno, pues yo le ruego que en el siguiente pleno, si no es que nos informe sobre las actuaciones que realicen. No me hace falta esperar al siguiente pleno. Bueno, pues cuando quiera usted, pero que sea una cuestión con transparencia y obviamente se proteja las condiciones laborales de los trabajadores, porque es una empresa que está financiada con fondos públicos y que afecta al empleo de nuestros municipios No rurales. tengo ningún interés en que no haya ningún tipo de transparencia. Pero Perfecto. es una empresa que también tenía, no solo se nutre de contratos con esta Diputación, tiene otros ámbitos de trabajo en mancomunidades y demás. Cuando contesten por escrito se lo hago llegar y ya está, sin ningún problema. De acuerdo, gracias. Gracias, buenos días a todos. Esta pregunta es recurrente, creo que es la tercera vez que la traigo al Pleno de la Diputación. Algunos pueden pensar que es algo sin importancia, yo le doy mucha importancia, y es respecto al albergue provincial de animales. Recordamos que desde hace un tiempo, desde que lleva la gestión GEACAN, no se realiza recogida de animales abandonados como tal, recogidas in situ, en la calle. Se pide al ayuntamiento que se lo entreguen en mano. ¿Se ha realizado alguna gestión para recuperar el servicio de recogida de animales por parte del albergue provincial de animales? Sí, gracias, señor presidente. Buenos días. Estamos en contacto con la empresa y lo estamos estudiando. Gracias. Esperemos que sea pronto porque se pierde un servicio. Se pierde un servicio importante porque cualquier ayuntamiento, el mío es mediano, tengo trabajadores, pero aún así no tengo ningún trabajador destinado a la manipulación de animales. Un ayuntamiento más pequeño, pues entiendo que no lo puede realizar este servicio, ¿no? Ese es el ruego. Otra pregunta. En cuanto al programa 2% cultural, la Diputación ha presentado proyectos para Noeda y para el convento de franciscanos de San Clemente, según hemos visto en prensa y también se comentó en el último pleno. ¿Se ha presentado algún proyecto más para el patrimonio provincial? Según han visto en la publicación, se han presentado esos dos por parte de la Diputación. De acuerdo, era por si había alguno más que a última hora. El plazo finalizó el pasado 18 de febrero. En cuanto a la cofinanciación para proyectos que pudieran ser beneficiarios por parte de ayuntamientos de la provincia, ¿cuántos certificados de cofinanciación se han realizado para
¿Y para qué proyectos? ¿Para qué municipios? Se han presentado, creo recordar, si no me equivoco, para San Clemente, para Huete, para el Provencio y para Campillo. Gracias. Y una reflexión, ha salido el tema del transporte, el transporte de autobuses, también el transporte de ferrocarril, y para hacer una aclaración, más que nada porque seguramente muchos de ustedes en el año 2012 no estaban en la vida pública, en la vida política, y aunque el presidente ha comentado que fue en el gobierno de Mariano Rajoy cuando se redujeron las frecuencias del ferrocarril, esto no es completa esa aclaración. Es decir, en esas fechas, en esos años, y yo estaba en el gobierno de esta casa, se pretendió ya la supresión del ferrocarril. Se realizaron varias manifestaciones. Quien lideró un poco esas reuniones o ese interés por suprimir el ferrocarril fue la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, posteriormente, en el año 2015, y nosotros siempre nos mantuvimos en esa línea de defensa del ferrocarril. Y le voy a decir una cosa, si no se suprimió el ferrocarril en aquella época fue porque se declaró de obligado servicio público por parte de la ministra Ana Pastor, ministra precisamente del presidente Mariano Rajoy. Y por eso se mantuvo el ferrocarril con vida y funcionando en la provincia de Cuenca. Y además, luego por parte de esta casa se planificó y se proyectó un proyecto precioso de recuperación y rehabilitación de estaciones de ferrocarril, llamado Serranía en Vía, que por supuesto ya no existe, y que venía a poner en valor la línea de ferrocarril, sus estaciones y también sus parajes patrimoniales y turísticos. Algo que todo hay que decirlo y hay que explicarlo, porque en esa línea creo que hay mucha diferencia entre lo que el Partido Popular de Cuenca hemos defendido y lo que han defendido el Partido Socialista, que es la supresión de una infraestructura tan valiosa y tan importante como es la del ferrocarril, y sin visos, por supuesto, de revertir este crimen hacia la infraestructura y hacia el transporte en la provincia de Cuenca y de nuestros pueblos. Quería aclarar esto y rogar pues que se atiendan esas peticiones que estamos realizando en cuanto a la mejora en general, y ya no concreto solo en un medio de transporte, pues en todos los medios de transporte de esta provincia, porque hay que defenderlo. En otros territorios, los propios del territorio siempre lo defienden. Este caso ha sido inaudito, que desde el propio territorio no se haya defendido nuestro transporte, y por eso rogamos que se defienda en todos sus ámbitos. Gracias, señor Domènech. Solamente, gracias por su reflexión. Servicio que ustedes dejaron con respiración asistida o con un coma inducido, porque usted dice que hay que matizar, ¿no? No hay que matizar. Había 6 frecuencias y pasaron a 3. Yo no digo que no se vinieran bajando frecuencias, pero la realidad es que en 2012 de 6 frecuencias se bajaron a 3. Y eso lo tratará de vender como usted quiera, con ese Serranía en Vía que traía 0 euros de inversión por parte del Gobierno de España. Sí, señor Domènech. Vuelvo a ser más preciso o a profundizar más en la explicación. Se pretendía suprimir porque carecía de rentabilidad, o eso es lo que se decía y demás. Desde la provincia de Cuenca lo defendimos y se bajaron de 5 frecuencias a 3 porque para declararse de obligado servicio público solo se podían dejar, digamos, mantener las frecuencias que iban de extremo a extremo. Entonces, las que se suprimieron eran las que morían o nacían en Cuenca. Todo tiene su explicación, señor presidente. Por eso le digo, nosotros nos hemos mantenido siempre firmes en esa defensa del ferrocarril, y gracias a esa gestión de declarar de obligado servicio público a la línea de nuestro tren, pues se pudo mantener funcionando y dando servicio. Y, por cierto, luego el Consejo de Ministros del 21 de febrero del año 2023 suprimió esa obligación de servicio público y, por supuesto, clausuró la línea con ese acuerdo al cual nos oponemos y nos opusimos. Gracias.
Gracias, señor Domene. Pues no sé si su aclaración es buena o empeora la situación. Que me diga que la supresión fue para el bien de la vía, no sé si esto mejora. Estoy convencido y le reconozco que su criterio y efectivamente el de su partido hasta ahora es coherente. Y ya está. Y lo hemos discutido aquí. Ustedes tienen un criterio, nosotros tenemos otro criterio. Y por cierto, el servicio público no desaparece. Se traslada al AVE, a los servicios AVAN del AVE. No hay una desaparición de esa obligación de servicio público, pero como digo, son coherentes y me imagino que seguirán siendo coherentes en este sentido en su rechazo al plan por Cuenca. Yo quería preguntar sobre el tema de las colonias felinas, que ya también hemos preguntado en varias ocasiones aquí en otros plenos. Este año se solicitó, bueno, este año no, o sea, el año 2025 se solicitó la subvención y la Diputación de Cuenca salió la resolución el 31 de diciembre del 25, no ha sido beneficiaria y por tanto pues no se podrá realizar, o bueno, por lo menos con la subvención, el control de las colonias felinas en los municipios de la provincia. En el presupuesto de gastos de la Diputación de Cuenca para el 2026 había contemplada una partida tanto de gastos, que era de 162.210, y había también otra partida de ingresos que correspondería pues, a la subvención esta que se ha perdido. Nuestra pregunta es si la Diputación va a llevar a cabo el control de las colonias felinas con recursos propios, a pesar de no haber recibido la subvención. Sí, buenos días. Tiene razón, nos fue denegada la solicitud, pero esta Diputación va a asumir el programa con fondos propios de la Diputación para ejecutar el programa a los 51 municipios que lo pidieron. Entonces, la Diputación, los 162.000 euros que tenía en el presupuesto de gastos son los que va a utilizar para hacer los contratos para la gestión de las colonias. Sí, así tendremos que hacer una modificación de crédito y luego pues hacer un encargo a la empresa pública. Es que en el plan de contrataciones que se publicó, que es el decreto 392 del 7 de febrero, no sé si hay un error porque viene que en el segundo semestre se va a sacar el contrato para la gestión de colonias felinas por un importe de 16.210, que es el 10% de lo que está presupuestado. Entonces no sé si ha habido un error o que realmente van a ser 16.000 euros lo que se van a destinar, porque entonces, pues si me dice que son 51 municipios los que se adhirieron a esta convocatoria, pues vamos, no va a tocar ni a gato por municipio. Bueno, sí, que lo que le comentaba, se va a hacer el programa por íntegro con fondos propios de la Diputación. Eso debe ser un error, señora Plaza. Debe ser un error. A ver, había supuesto que era un error, pero bueno, pues que se proceda a la rectificación de ese error y que vamos, que los ayuntamientos, los municipios están muy interesados en que se siga prestando este servicio por parte de Diputación. Pensaba que este año habían sido más los municipios que se habían adherido a este convenio o a solicitar esta subvención, pero bueno, si son 51, pues bueno, espero que se pueda realizar. Y también hay muchos ayuntamientos que sí que destinan una partida presupuestaria con recursos propios para realizar esta esterilización de los animales y quería también, pues, si se podría hacer extensivo, ya que la Diputación a lo mejor saca un mejor precio con los veterinarios por comarcas, pues si pudieran dejar esos precios a los ayuntamientos que sí que realizan con fondos propios este servicio. Lo estudiaremos con ellos. Gracias. Respecto al contrato de servicio de la comida a domicilio, la empresa Celebración y Organización de Bodas, Sociedad Limitada, ha reclamado a la Diputación, lo reclamó vía judicial,
a través de un recurso, reclamó la cantidad de 3.623 euros por intereses de demora. Y bueno, también reclamó una cantidad por los costes del cobro de los recibos impagados. El juzgado hemos visto que ha estimado parcialmente y que ha solicitado a la Diputación pues, que se paguen estos intereses. Nosotros queríamos saber a qué se debe este impago de facturas o el retraso en el pago de las facturas. Es por el retraso de una factura que se pasó de los días que vienen en el contrato. Se pasó el plazo establecido y por eso ha sido. ¿Y solo por una factura han subido tanto los intereses de 3.000 y pico? Sí, son facturas muy altas. Ya. Bueno, pues que lo sucesivo pues que no vuelva a pasar. Respecto también al servicio de comida a domicilio, también hemos visto que se va a implantar una APP para llevar un seguimiento de las comidas y nada, pues saber en qué va a consistir esa APP. Todavía se está estudiando para ver si se puede realizar y consiste en el control del reparto, en el control de la comida, en el control de si esa persona recibe la comida, también para que lo puedan solicitar los familiares, pero estamos estudiándola todavía, o sea que todavía estamos en ello. Gracias. ¿Se ha recurrido a algún puesto de la oferta de empleo público de 2022 o de alguna otra oferta de empleo público de los años sucesivos? Estoy haciendo memoria, perdón. Me parece que la de suboficial se presentó un recurso de suboficial de bomberos, pero como le voy a decir algo y quizás me equivoque, pues lo más prudente es se lo facilito por escrito. Vale, gracias. También hemos visto que se va a destinar una partida de 90.000 euros a una consultoría, un contrato que se va a realizar con una consultoría, pues nada, saber en qué va a consistir ese contrato, que si va a ser para realizar una nueva RPT o para qué otros trabajos. Pues en primer lugar va a ser también para informatizar, me parece, todo el área de personal en su conjunto. Y los extremos del contrato, pues como también no estoy muy seguro y por no darle información que pueda ser falsa, pues también se lo facilito por escrito aprovechando lo anterior. Y si le parece, pues hacemos eso. Gracias, señor Fresneda. Respecto al plan de sostenibilidad turística del Valle del Cabriel, también pues queríamos conocer si se han terminado de licitar todas las obras y proyectos que se concedieron a través de esta subvención. Sí, básicamente está todo licitado y adjudicado, excepto los carriles ciclo que terminaba el plazo de ofertas, creo que hoy o mañana, pero está todo. ¿Y cuál es el plazo de ejecución de los proyectos? 30 de junio de 2026. ¿Y la justificación? Nos dijeron que habría seguramente ampliación, pero que no tenían seguro, pero a fecha de hoy hasta el 30 de agosto. Gracias. Respecto, bueno, que este verano es conocido por todos que hay un evento turístico bastante importante y que pues también afecta a nuestra provincia, que es el eclipse solar. La Diputación, bueno, hace unos días el presidente afirmaba que a través de los medios de comunicación que la Diputación iba a destinar más de 1 millón de euros para promocionar la serranía de Conca y la provincia con motivo de este eclipse. ¿Cuánto dinero se va a destinar y qué se va a realizar? Pues estamos trabajando actualmente en el proyecto. No le puedo decir de momento, estamos trabajando en ello. ¿Pero se ha hablado con los alcaldes de los ayuntamientos afectados? Bueno, afectados. Tenemos una mesa, una comisión en la que está constituida, bueno, estamos la Diputación, están los grupos de acción local, está la Junta y bueno, pues a través de los grupos de acción local sí que se está informando a los alcaldes. Bueno, pues sí, les ruego que pues, cuando sepan algo y tengan más concreto la organización de este evento, pues que no lo trasladen. Así lo haremos. Respecto a, bueno, me ha hablado de lo del carril de bicis, también he visto que se van a instalar puntos de alquiler de bicis, no sé si tiene algo que ver con el eclipse solar o tiene algo que ver con lo del Valle del Cabriel.
Puntos de alquiler de bicis tenemos que ver cuando se adjudique el contrato de los carriles ciclos si hay remanente o no hay remanente. Si no queda remanente, pues no se podrán instalar. Si queda remanente, pues se podrán instalar. Dependemos de eso, del remanente que quede. Gracias. Respecto al proyecto Arraigo, hemos visto un decreto donde aparece el nombramiento de un funcionario interino para la ejecución del programa temporal Programa Arraigo. Si no recuerdo mal, esta subvención del proyecto Arraigo fue una subvención del Miteco que salió en el 2025, a principios de año, creo que se resolvió en abril del 25. ¿Cuánto dinero se concedió a la Diputación? Fue un total de 491.000 euros. Pero esta subvención, o sea, la Diputación la está gestionando con una empresa que es la empresa donde se ha estado realizando lo del proyecto Arraigo desde hace varios años. Sí, sale la licitación anualmente cada año. Vale, y ahora de esta partida o de esta subvención hay una parte que la va a gestionar directamente Diputación. Va con cargo, todo lo que se vaya a realizar va con cargo a la subvención del Ministerio, los 491.000. Por un lado va el proyecto Arraigo, va el coordinador, va el proyecto con la Universidad de UFIL y auditoría también que toca y alguna cosilla más. Vale, y bueno, hemos comprobado que se realizó una oferta de empleo genérica al Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha y bueno, pues no sé si es que ahí en ese decreto pone que no había una bolsa de trabajo para este puesto de trabajo. No sé si las bolsas de empresariales no valían para este puesto de trabajo. No había una bolsa per se para un puesto tan especial como es el de Arraigo. Pero si tenemos en cuenta que esta subvención salió la resolución en abril del 2025, ustedes en este decreto para la contratación de una persona interina dicen que es por necesidad y por urgencia, pero es que han pasado 10 meses ya desde que se concedió esta subvención. Yo desconozco cuáles son los plazos desde que se publicó esa resolución. Nosotros cuando nos llega el servicio de personal pues tenía que comenzar el proyecto y viendo que no teníamos bolsa pues hicimos un procedimiento que es totalmente legal y sin ningún problema lo hicimos con la urgencia necesaria y ya está la persona nombrada, que además tuvimos que nombrar como funcionario en funciones porque no pudimos nombrar como personal laboral ya que excedía los 6 meses de la duración máxima que la ley nos permite. ¿Y los requisitos que se pedían para este puesto de trabajo? Los requisitos lo realizaron los servicios técnicos del Servicio de Emprendimiento, los que consideraron oportunos el proyecto y se hizo la selección. No hay más. ¿Había alguno más que requisitos técnicos? ¿No? No, que lo hicieron a lo mejor me he pesado más, que lo hicieron los técnicos, los requisitos que entendieron oportunos para un puesto así. Yo no me meto a saber. Sí, lo he entendido, vale, que lo gracias. realizaron los técnicos. De acuerdo. Pero yo lo que digo es que había algún requisito más, aparte del técnico que se pedía. Digo por si nos fijamos en el nombramiento. Nada más. Ustedes han rechazado la moción acerca de las alegaciones al anteproyecto de prestación del Servicio Público de Transporte, pero han dicho que van a presentar alegaciones. Rogamos nos hagan llegar las alegaciones una vez las presenten antes de este viernes. También han rechazado la moción de carreteras y esto lo que ha dejado claro es que poco se les escucha en Madrid. A Valencia le han ayudado cuando tuvieron graves problemas. Nosotros tuvimos también graves problemas en infraestructuras y, sin embargo, a Valencia los escuchan y a nosotros no. Y por eso nosotros siempre pedimos que se presenten alegaciones, como en este caso al proyecto de transporte, que se defienda el tren, que se luche no contra Madrid, sino contra el que en cada caso gobierne,
para ser exigentes con nuestra provincia, porque nuestra escasa población hace que sea más difícil que se oiga nuestra voz. Y por eso pedimos que ustedes sigan exigiendo a Madrid en todo, en las danas, que incremente el porcentaje, a la Diputación, por supuesto, y a los pueblos que tienen que afrontar un 50% de coste de las inversiones, cuando hay muchos pueblos que son pequeños, de 100, 150 habitantes, y es imposible que puedan asumir el 50% de grandes obras e infraestructuras que al final sufren igual que en una gran ciudad. Y la pregunta, que no está relacionada con lo poco que les escuchan en Madrid, es que me gustaría repetir y pedir por enésima vez las cifras de las inversiones en carreteras entre el 2011 y el 2019 y entre el 2019 y hoy, porque llevo años pidiéndolo y ustedes, de forma gratuita y basándose en nadie sabe qué datos, vienen, sueltan, asustan, dicen que son muy inversores, un 500% más, un 1000 por 1000 más, pero en plenos y plenos he repetido la misma pregunta y nunca se ha pasado ese listado de carreteras. Pues lo queremos volver a pedir. ¿Qué carreteras invirtieron? ¿Qué coste tuvo? ¿Y cuántas se han hecho? ¿Y qué coste han tenido? No porque dudemos de que se haya invertido en unos momentos, en otros, más o menos, sino de dónde sacan esos datos. Porque los hemos pedido en muchas ocasiones y no se nos han dado. Entonces, pedimos el listado de carreteras del 2011 al 2019 y del 2019 al 2026, porque ya digo que en el 2023 esa misma afirmación se realizó de forma gratuita y pasaron los plenos y no se nos facilitaron de dónde salían los datos. No se pueden hacer declaraciones sin luego dar los datos. Sí, señor Solana, por contestarle. Bueno, en primer lugar, a lo de el poco peso que tenemos en Madrid. Yo no aspiro a tener ningún peso. Aspiro a cumplir con el mandato y a defender, obviamente, nuestros intereses. No le quepa duda que lo hacemos. Y que en este sentido, bueno, quizá pronto tenga alguna noticia al respecto. No nos resignamos con un simple no, como en otras ocasiones ha ocurrido aquí. Ese no es nuestro estilo. Y en cuanto a las cifras de la carretera, pues tengo que decirle que es muy sencillo. Si están colgadas en la plataforma de licitación del Estado, eso lo pueden sacar ustedes como lo han sacado siempre. En cualquier caso, tengo que decirle, señor Solana, quizá pueda existir alguna pequeña controversia entre alguna carretera que se quedó en el 2019, para qué lado la asignamos. Siendo muy generosos con ustedes, muy generosos, le estoy hablando del entorno de 4 millones. Muy generosos. 4 millones 30 y pocos kilómetros o 40 kilómetros. Como le he indicado, ahora 50 millones y 350 kilómetros más lo que se está licitando, obviamente, estos nuevos 4 millones y medio. Pero que es muy sencillo comprobarlo. Es muy sencillo. Váyase usted a la plataforma de licitación y sáquelo. Es verdad que mi gente lo tiene a disposición y se lo voy a hacer llegar. Si es que no hay ningún problema, porque las carreteras no se hacen solas. Las carreteras no se hacen solas. Las ejecutan las decisiones que se toman aquí y las ejecutan obviamente a través de los técnicos las empresas. Pero vamos, que ponga usted en cuestión esas cifras. Como le digo, voy a darle en este sentido, porque hay alguna discusión o controversia de cuándo se toma la decisión de que esta carretera se ejecute o cuándo no se ejecute, ahondándoles en esa horquilla de entre 2 y 4 millones, ustedes, en el mejor de los casos, en esos 8 años, no es que ejecutaran, que licitaran 4 millones de euros. Pero vamos, que va a tener usted el listado, no se preocupe. Retomando una de las preguntas del señor Domenech, ha hablado del proyecto Serranía en Vía, que ustedes abandonaron. Solo terminaron la rehabilitación de una de las estaciones porque ya estaba licitada, que es la de La Melgosa. Aunque ahora vuelve a estar abandonada. Ya tiene
pintadas y tiene un aspecto deplorable a pesar de la cantidad de dinero que se ha invertido en ella, porque se invirtió al final más dinero del que inicialmente estaba previsto, si no recuerdo mal. ¿Qué intenciones tienen? ¿Qué van a hacer? ¿La van a dejar morir como hacen con todo? Sí, gracias, presidente. No sabemos lo que vamos a hacer, pero sé que usted siempre va con la coletilla, lo que hacen con todo. Yo comprendo, señor Solana, que usted, como el de la película de Paco Martínez Soria, R que R. Entiendo perfectamente que hoy se ha puesto nervioso porque cuando habla uno de su pueblo, yo lo comprendo. Se ha puesto nervioso, yo diría casi alterado más de la cuenta. Yo no le he dicho nada para insultarlo a usted, solamente le he dado datos. Y lo del ladrón de la condición es un dicho, no lo he dicho por usted, ¿eh? Y quiero que esto quede y que conste en acta. Pero es que es muy fácil que en sede parlamentaria, como estamos aquí, yo se lo diga a usted como diputado, y se ponga tan nervioso, pero es más fácil lo que hace usted, que yo no leo sus redes sociales, ni las de usted, ni las de nadie. Me lo pasan al WhatsApp, se lo puedo enseñar. No tengo tiempo para eso. Pero es más fácil lo que hace usted, escribir en las redes sociales y criticar no a una persona, a otro pueblo. Entenderá que a mí también me puede poner nervioso, ¿no? Yo con usted no tengo nada personal. Pero cuando hablamos de los pueblos, que yo a usted lo entiendo perfectamente, que defiende los intereses del suyo, déjeme por lo menos que yo también defienda los nuestros, ¿no? La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con la estación? No lo sabemos. Gracias, presidente. Gracias. R que R porque es verdad. La estación de La Melgosa, ahí está. El parque auxiliar de bomberos, ahí está cerrado a pesar de las declaraciones. Los dos parques nuevos que se han hecho, ahí están, cerrados. El parque tecnológico, ahí está, sin ningún avance, salvo lo que depende del ministerio. Las plantas de biogás, ahí están, también paradas. Es decir, R que R porque es la realidad. Se van demorando todos los plazos de todo. Ni siquiera son capaces de renovar los contratos. O sea, ya no de abrir infraestructuras, sino de renovar contratos, que seguimos con el contrato expirado desde diciembre del 2024 para la explotación de la planta de gestión de residuos. Es decir, el R que R está justificado. Si la Diputación fuese diligente, estoy seguro que muchos de estos proyectos ya estarían funcionando. La siguiente pregunta también es un rebote de lo que ha dicho el señor Domenech. Ha hablado de las solicitudes al 2% cultural que ha presentado la Diputación, que son dos, la de Noeda y la de San Clemente del Convento Franciscano, y si no recuerdo mal, están tramitando la declaración como bien de interés cultural del Convento Franciscano de San Clemente. ¿En qué punto se encuentra la tramitación? Salió publicado ya en el boletín oficial de la provincia, no, perdón, de la comunidad, que estaba la fase de incoación ya del expediente. ¿Han planteado hacer lo mismo con el convento de Santo Domingo de Huete? De momento no. ¿Y por qué motivo? Pues de momento no lo hemos pensado. Lleva casi una década el convento en manos de la Diputación. Es un buen primer paso, lo pedimos la anterior legislatura y lo volvemos a pedir. Rogamos se incoe expediente de tramitación de bien de interés cultural al convento de Santo Domingo de Huete. Y por último, no voy a hacer ni siquiera un ruego. A mí me parece bastante grosero que un vicepresidente de la Diputación venga a insultar a quien viene aquí a hacer su trabajo. Le agradezco que pida disculpas y cuando lo normal es que pase al revés, es decir, lo normal es que sea la oposición la que es dura, crítica y ofensiva con el equipo de gobierno intentando arrancarle cualquier tipo de error. Llevamos aquí casi 7 años, además ustedes dos llevan los 7 años, nosotros 2 también, y creo que hemos mostrado bastante educación más allá de la garra o de lo duros que intentemos ser en nuestras declaraciones. Y pedimos eso, pedimos educación a la hora de defender nuestros postulados y que los datos sean rigurosos.
la anterior legislatura era insulto tras insulto, pleno tras pleno, y eso no se puede consentir. Usted luego intenta presumir del ambiente, del tono de los debates, y eso lo tenemos que mantener todos, porque si no mantenemos eso ya nos vamos a deterioramos las instituciones, deterioramos nuestro funcionamiento. Y ya digo, yo no voy a rogar disculpas, no voy a rogar que echar la vista atrás, pero vamos a ser maduros, que estamos en la Diputación de Cuenca y que podemos de forma muy sencilla sacar adelante los temas que incumben a los conquenses y sacar adelante todos los proyectos que necesita esta tierra para su desarrollo y para su evolución. Muchas gracias y buen día. Bien, si no hay más asuntos, se levanta la sesión deseándoles también una feliz jornada.